Hola a todos y todas. Hoy día vamos a hacer la clase, la parte uno y la parte 2 de la clase de enlace químico. ¿Ya? El enlace químico es simplemente, y yo creo que ustedes lo entienden bastante bien, una fuerza atractiva que mantiene unidos a dos átomos. Ahora, el enlace se va a formar entre estos dos átomos y la disposición resultante, y esto es importante, ¿eh? De los dos núcleos y los electrones tiene una energía menor que la energía total de los átomos por separado. Esto significa que cuando se forma el enlace, se produce una situación y se unen dos átomos para formar este enlace, se produce una situación de mayor estabilidad que cuando tenemos los dos átomos por separado, no formando el enlace. ¿Ya? Eh, Obviamente, y yo creo que estos también lo entienden, los enlaces son importantes porque cuando se enlazan distintos átomos van a formar moléculas, obviamente. Ahora, según el tipo de átomos que participen, vamos a hablar de distintos tipos de enlaces, ¿ya? Y bueno, en la formación de los enlaces, y esto también es bien importante que lo recuerden, van a participar los electrones de valencia, o sea, los electrones de las capas más externas de los átomos, eh, y en general los átomos que se enlazan tienden a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica del gas noble para cualquier elemento, para cualquier átomo de un elemento, obviamente es la más estable. Eh, por lo tanto, tal como dice acá, van a ser los electrones de valencia los responsables de las reacciones químicas, ¿ya? Que vamos a ver posteriormente en este curso. Hablemos primero que nada, hablemos de tipos de enlace. Y en este curso a los enlaces los vamos a diferenciar básicamente en enlace iónico y enlace covalente, ¿ya? Los enlaces iónicos se logran cuando el estado de menor energía implica la formación dentro de la molécula de iones con carga eléctrica, positiva o negativa, ¿ya? Esto significa que va a haber un elemento o el átomo de un elemento que tome los electrones de un segundo elemento y forme este tipo de enlace, ¿ya? Donde, repito, vamos a tener moléculas en estado iónico con carga eléctrica positiva y negativa. Eh, Esto significa que cuando se forma un compuesto que está unido por enlace iónico, los átomos van a permanecer atraídos, unidos, por atracciones de carga, atracciones de tipo electrostáticas entre los iones de carga opuesta. Y esto sería fundamentalmente el enlace denominado iónico. Y veamos cómo se forma un enlace iónico. En un enlace iónico, un elemento, el más electronegativo, va a ganar electrones y queda como ion negativo, sustrayéndoselo al elemento menos el electronegativo que pierde estos electrones, ¿ya? Entonces, en enlace iónico vamos a tener, por ejemplo, el típico enlace iónico es el cloruro de sodio, donde el ion sodio, que tiene carga positiva y que llamamos catión, se va a unir mediante mediante interacciones electrostáticas
con un átomo como el cloro que le sacó un electrón al sodio, quedando el sodio con una carga positiva y quedando el ion cloro con una carga negativa. Esto produce una interacción de carga o interacción de tipo electrostática que mantiene unida al cloruro de sodio formando una molécula. ¿Ya? ¿Cuándo se forma un enlace de tipo iónico entre dos átomos de dos elementos? Cuando normalmente se considera, y para este curso nosotros lo vamos a tomar textualmente así, cuando existe una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7 entre los dos átomos de los elementos que se están uniendo para formar este tipo de enlace. Eh, Se caracteriza por formarse entre elementos que se encuentran en grupos alejados, en realidad a lados opuestos de la tabla periódica. Eh, y una característica importante que es que este tipo de enlace se forma entre metales, por ejemplo, sodio, y no metales, por ejemplo, cloro. El típico ejemplo, o mejor, el típico ejemplo de los elementos de la tabla periódica que forman este tipo de enlaces, podemos encontrar a los elementos del grupo 1A, los metales alcalinos, los del 2A, los metales alcalino térreos, con elementos de los grupos 6A y 7A, ¿ya? Los del 7A, por supuesto, los halógenos, ¿ya? Y aquí les muestro yo que normalmente el tipo de enlace iónico se va a formar entre elementos del grupo 1A y 2A con elementos del grupo 16-17, conocida en la nomenclatura antigua como 6A y 7A, ¿ya? Estos elementos tienen diferencias de electronegatividad bastante grandes, por lo tanto van a formar un tipo de enlace iónico, porque la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos de los elementos va a ser igual o mayor a 1,7. Ya, para este curso nos vamos a quedar con esta convención igual o mayor a 1,7. Yo sé que en algunos textos este número de 1,7 ha sido algo modificado, pero nosotros nos vamos a quedar con este valor, ¿ya? Por ejemplo, el- un átomo del elemento sodio que tiene un electrón, que porta un electrón en su capa de valencia más externa, puede transferirle este electrón al ion cloro, que porta 7 electrones en su capa, perdón, al elemento cloro, que tiene 7 electrones en su capa de valencia. El cloro, como es más electronegativo que el sodio, se lleva este electrón, dejando al sodio con una carga positiva +1, y al ganar este electrón extra en su capa de valencia, el cloro adquiere una carga negativa -1. ¿Ya? Para definir la carga, tienen que mirar siempre eh, las capas de valencia de los elementos que están formando el enlace iónico. Básicamente, el ion sodio cede un electrón de su última capa al cloro y en esta interacción eh, se forma un enlace de tipo iónico. Generalmente se cumple, cuando se forma un enlace de tipo iónico, estas moléculas satisfacen la llamada regla del octeto, que yo creo que ya a esta altura la mayoría de ustedes conocen. Entonces, el sodio y el cloro, el ion sodio carga positiva y el ion cloruro carga negativa, catión y anión respectivamente, se van a mantener unidos por atracciones de tipo electrostática, interacciones columbianas de carga eléctrica. Bien, esto ocurre fundamentalmente si, a ver, si nosotros utilizamos la configuración electrónica para estudiar, para entender por qué esto ocurre, resulta que el ion sodio tiene una tendencia muy grande a perder este electrón del nivel 3s1 para adquirir
la configuración de gas noble más estable, donde básicamente se completa el octeto. En el caso, entonces, el ion sodio cede un electrón y se lo entrega al cloro 17, que al ganar un electrón adquiere una carga negativa. En este caso también va a completar el octeto en la capa de valencia más externa, ¿ya? En la capa de valencia más externa. Tengan cuidado con esto porque no todos los elementos tienden, cuando forman enlaces, tienden a formar un octeto perfecto. Hay algunos elementos que pueden recibir más electrones en su capa de valencia, en su capa más, o recibir o perder más electrones en su capa externa de valencia. Así que ojo con esto. Bien, los sólidos como el cloruro de sodio, que se forman por interacciones de tipo iónica, normalmente forman cristales. Estos cristales, donde ustedes tienen ion cloruro, ion sodio alternados, son extremadamente estables y por eso estos cristales, los cristales de cloruro de sodio que forman en las sales, tienen normalmente puntos de ebullición bastante altas. La interacción iónica es bastante fuerte, lo que hace que cueste mucho, haya que aplicar bastante energía para fundir un cristal de cloruro de sodio, transformarlo de sólido a líquido, lo que implica necesariamente que van a tener temperaturas de fusión altas. Bien, hablemos del otro tipo de enlace, el llamado enlace covalente. El enlace covalente es quizás un poco más complicado de entender porque no es tan simple como el enlace iónico. Y en el enlace covalente se forma fundamentalmente entre par de electrones que interactúan eh, de manera tal de que esta interacción de un electrón de un átomo con la interacción de un electrón de un segundo átomo produce una especie, un compuesto de menor energía que la que presentan los átomos por separado. De nuevo, estamos aplicando esta regla de que los compuestos se forman, sea a través del enlace iónico o enlaces covalentes, porque la formación del enlace estabiliza eh, la conformación de la molécula y la molécula a nivel energético es más estable que cuando ustedes estudian o separan los elementos de los átomos de los átomos correspondientes, ¿ya? Bien, entonces cuando la menor energía se logra compartiendo electrones, vamos a decir que los átomos se unen por enlace covalente. Y el enlace covalente, por definición, va a ser un par de electrones compartidos entre dos átomos. Por ejemplo, muchos elementos no metálicos existen como moléculas diatómicas. Por ejemplo, el gas hidrógeno, el gas nitrógeno molecular, que está formado por dos átomos de nitrógeno, la molécula de oxígeno, que está formada por dos átomos de oxígeno, y así sucesivamente. Les puse el flúor, que es un gas también, el cloro, que está formado por dos átomos de cloro, el bromo y el yodo, que están formados respectivamente por dos átomos de bromo y dos átomos de yodo. Y bueno, existen también algunas moléculas poliatómicas que elementos como el fósforo y el azufre pueden formar para formar estructuras bastante estables como fósforo 4 o azufre 8. En estas especies, los átomos de los elementos están todos unidos por enlaces covalentes. Ahora,
Elementos no metálicos también como el silicio y el carbono pueden formar sólidos con extensas redes cristalinas que están estabilizadas por enlaces covalentes. ¿Ya? El silicio forma cristales bastante estables y el carbono forma estructuras, polímeros muy estables como el grafito y el diamante. El enlace covalente es importante desde el punto de vista de lo que ustedes van a ver en sus cursos posteriores, porque son la base de los compuestos, de los compuestos orgánicos que ustedes van a estudiar en química orgánica. Así que no se olviden de este detallito importante. Bien, veamos desde el punto de vista cualitativo, o cuantitativo, mejor dicho, en base a un diagrama de energía potencial, cómo se forma un enlace, o por qué, mejor dicho, se forma un enlace de este tipo. Lo que tenemos aquí es un gráfico donde en el eje de las ordenadas está graficada la energía potencial y, en este caso, en kilojoule por mol, y en el eje de las X lo que tenemos es básicamente la distancia entre los núcleos. Fíjense que partamos por la situación uno donde tenemos dos átomos de dos elementos que se van a unir por enlace covalente. Estos dos elementos se empiezan a acercar eh, y cuando se alcanza cierta distancia, la llamada distancia de enlace, se forma la especie 3 que es la especie estable. Y fíjense que aquí entramos en un pozo de energía, la energía potencial cae. Por lo tanto, la especie 3 es mucho más estable que la especie 2 y la especie uno. Ahora, si nosotros seguimos acercando estos elementos, eh, se va a producir nuevamente un incremento de la energía, porque aquí entran a tallar las interacciones de repulsión que generan, que son anti la formación del enlace. Así que la distancia de enlace para el átomo de hidrógeno, porque eso es lo que estamos analizando acá, para dos átomos de hidrógeno que forman la molécula de hidrógeno diatómico, se forma en esta situación donde se alcanza este pozo de energía. Eso significa que los átomos forman enlaces covalentes buscando una disminución de energía, lo que hace que la situación 3 sea mucho más estable energéticamente que la situación uno. ¿Ya? Eh, Tratemos de explicar esto un poquito más intuitivamente en base a las cargas. Si nosotros tenemos dos núcleos de hidrógeno, obviamente o mejor dicho, dos átomos de hidrógeno, más que núcleos, cada átomo va a estar formado por un núcleo con un protón y un electrón. Ahora, fíjense que ustedes los electrones se encuentran formando una nube electrónica y cuando dos átomos, como por ejemplo los átomos de hidrógeno, se acercan entre sí, se van a empezar a atraer. ¿Por qué? Porque el protón de este elemento va a atraer al electrón de este otro elemento y viceversa, el protón de este segundo elemento va a atraer al electrón de este primer elemento. Por lo tanto, se producen fuerzas atractivas que producen el acercamiento de los dos orbitales moleculares de los elementos, perdón, los orbitales atómicos de los dos elementos hasta formar un orbital molecular que describe desde un punto de vista energético la formación del enlace
en la molécula de hidrógeno, alcanzando el punto de, perdón, de mayor estabilidad. Si nosotros continuamos acercando estos núcleos, se van a producir fuerzas de repulsión entre los electrones y los protones que desestabilizan la formación del enlace, ¿ya? Por lo tanto, en la formación 3, la formación más estable, tenemos una nube molecular que se llama probabilidad molecular electrónica, el enlace que representa eh, la probabilidad electrónica, o las nubes, mejor dicho, la interacción de las nubes que forman entre sí de los dos átomos que forman el átomo de hidrógeno, ¿ya? O la molécula de hidrógeno. Entonces los dos átomos interactúan, los dos orbitales de los dos átomos de hidrógeno forman este enlace donde vamos a tener una nube electrónica donde los dos electrones se encuentran, obviamente, en alguna parte de esta superposición de las dos nubes electrónicas de ambos elementos, ¿ya? En realidad, desde un punto de vista más estricto, los enlaces covalentes definen nubes, o mejor dicho, definen tipo de interacciones donde las dos nubes de los dos elementos interaccionan entre sí, formando los llamados orbitales moleculares. Nosotros no vamos a ver en detalle, o mejor dicho, para nada, la energética de los orbitales moleculares. Pero básicamente lo que les voy a decir es que los orbitales moleculares de dos átomos de hidrógeno se forman cuando dos átomos de hidrógeno forman un enlace covalente a través de estos dos electrones. Ya de las cada uno de los orbitales por separado de los electrones, perdón, de los electrones de hidrógeno cuando interaccionan entre sí, van a formar un orbital molecular del átomo de hidrógeno. Bien, entonces el enlace covalente se va a formar cuando se comparten electrones entre dos átomos. O sea, existe una zona de posición donde las interacciones electrostáticas de los dos electrones de los átomos de hidrógeno con los núcleos donde hay protones, forma una situación muy, muy estable, eh, pero el enlace se debe básicamente a esta interacción entre estas dos zonas de probabilidad que forman un orbital molecular muy, muy estable, ¿ya? En este tipo de enlace, átomo aporta un electrón y cada electrón compartido es además atraído por los núcleos. Entonces, fíjense que los electrones compartidos apantallan cada núcleo de sus propias fuerzas repulsivas. Esto estabiliza la formación de el enlace o la nube molecular que se forma cuando se forma este tipo de enlace. Entonces, la formación del enlace covalente va acompañada de liberación de energía. Por ello, la configuración más estable se logra cuando se forma el enlace. Yo les dije que cada vez que se forma un enlace, sea iónico o covalente, se forma porque los dos átomos de los dos elementos o los elementos que forman la molécula tienen una situación de mayor estabilidad energética que cuando están separados. Eso significa, chiquillos, y esto lo tienen que aprender para siempre, no solo en este curso, cuando se forma un enlace, sea covalente o iónico, siempre se va a producir la liberación de energía. ¿Qué energía? La energía que se necesita para formar el enlace, sea de tipo iónico o covalente. Dentro de los enlaces covalentes, se define también el llamado el enlace covalente dativo,
que de repente a ustedes les cuesta entender. En el enlace covalente dativo, un solo átomo va a suministrar el par de electrones necesario. Por ejemplo, en la molécula de amoníaco, eh, en la molécula de amoníaco, fíjense que ustedes tienen un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de hidrógeno por enlace covalente. Sin embargo, el par de electrones, recuerden que el nitrógeno tiene 5 electrones en su capa de valencia, este par de electrones que queda sobre el nitrógeno puede formar un cuarto enlace de tipo covalente con el protón y formar el gas amoníaco, el gas perdón, la molécula ion amonio que ustedes van a ver en este curso. ¿Ya? Bien, el detalle de esto lo vamos a ver durante el transcurso de este curso. ¿Ya? Pero recuerden, elementos que tienen par de electrones no compartidos en sus capas de valencia, como el nitrógeno, también el azufre, también el oxígeno, pueden unirse y formar enlaces covalentes dativos con otros elementos, hidrógeno por ejemplo, si la circunstancia es favorable. Bien, entonces el enlace covalente por definición se va a formar entre eh, dos átomos de elementos que tienen una diferencia de electronegatividad menor a 1,7. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad, el enlace covalente puede ser covalente apolar, covalente polar y covalente dativo. En el caso del covalente apolar, por ejemplo, formado por dos átomos de hidrógeno que se unen para formar gas hidrógeno, como ambos átomos de hidrógeno tienen la misma electronegatividad, en el compuesto formado, el gas hidrógeno, no presenta separación de carga. ¿Qué significa esto? Que el par de electrones del enlace no se aproxima ni a uno ni a otro de los elementos que forman este tipo de enlace. Queda, por decirlo así de una manera simplista, a una distancia óptima entre medios. Cuando uno de los elementos, por ser más electronegativo que el otro, se lleva el par de electrones de enlace, se forma el llamado enlace covalente polar, donde se observa la aparición de una carga eléctrica asociada a cada uno de los núcleos. Y finalmente está el enlace covalente dativo, del cual les hablé en la diapositiva anterior. Si tienen dudas sobre esto, nos pueden consultar. Bien, vamos parte por parte. El enlace covalente apolar se va a establecer siempre entre átomos de igual electronegatividad. La diferencia de electronegatividad es cero o cercana a cero, lo que implica que el par de electrones del enlace va a ser igualmente compartido por ambos átomos. ¿Ya? Eh, Esto es típico de elementos de moléculas diatómicas que forman gases como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el gas de flúor, el gas de cloro, el gas de bromo, el gas de yodo. Todas sustancias moleculares formadas por dos eh, átomos del mismo elemento. En el caso del enlace covalente polar, por favor pongan atención acá, si la diferencia de electronegatividad entre los átomos no es cero, es decir, si uno de los elementos tiene una electronegatividad mayor que el otro, entonces los electrones se ubicarán más cerca del átomo más electronegativo, generándose en la molécula una zona de carga parcial positiva y otra zona de carga parcial negativa que se designa con la letra griega delta. Ya no se escriben cargas netas, no se pone un signo más, se pone delta más, delta menos, lo que indica que el núcleo delta más
tiene una mayor carga negativa asociada que, perdón, el núcleo delta menos tiene una mayor carga negativa asociada que el núcleo delta más, ¿ya? Por ejemplo, el agua. La molécula de agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿ya? Si ustedes miran las electronegatividades del átomo de hidrógeno es 2,1 y del oxígeno es 3,5. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad no es cero, es 1,4. Esto significa que el oxígeno tiende a llevarse el par de electrones de enlace y el hidrógeno tiende a perder el par de electrones de enlace. Por lo tanto, el oxígeno tiende a adquirir sobre él una cierta carga negativa, delta negativo, y el hidrógeno una cierta carga positiva, delta H positivo. Eh, y entre ellos se va a establecer un enlace covalente de tipo polar. Ahora, chiquillos, si bien es cierto, la polaridad la definimos en base a la diferencia de electronegatividad, ¿ya? Resulta que la molécula de agua, como tiene dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, eh, es polar no solo por la diferencia de electronegatividad entre los átomos del elemento hidrógeno y los átomos del elemento oxígeno. Aquí también influye la geometría. Ya el agua no es, aunque aparezca aquí dibujada así, el agua no es una molécula lineal, ¿ya? Sino que es una molécula angular, donde los átomos de hidrógeno se encuentran con respecto al oxígeno formando un cierto ángulo. Esto es sumamente importante porque la polaridad de una molécula no depende solo de la diferencia de electronegatividad de cada uno de los enlaces covalentes formados, sino que depende también de la geometría. Ya, si la molécula de agua fuese lineal, sería apolar. Y les voy a explicar inmediatamente por qué. Resulta que en la molécula de agua, como dice aquí, hay dos enlaces. Entonces, bueno, antes de seguir, el segundo factor es la geometría. Hay dos enlaces covalentes entre oxígeno e hidrógeno. En ambos casos, los electrones del enlace están más cerca del oxígeno, dado que este es más electronegativo que el hidrógeno. Por eso hablamos de delta negativo. Esto parece, aquí parece un 8, pero en realidad es una delta para el oxígeno. Mientras tanto que el delta, el hidrógeno, adquiere una carga parcial, una distribución delta positiva de carga, ¿ya? Entonces, la molécula, si ustedes la analizan, va a tener una carga parcial negativa sobre el oxígeno y va a tener una carga parcial positiva sobre los hidrógenos. Las cargas parciales positivas y negativas las describimos por la letra delta y le agregamos un signo positivo o un signo negativo. Delta más, delta menos. Eh, una carga parcial positiva sobre los hidrógenos. Esto hace que la molécula presente polos eléctricos. En este sentido, la molécula de agua es un dipolo. Presenta, como vamos a ver ahora, una separación de carga. Y esta separación de carga está dada fundamentalmente por la geometría de la molécula. Ahora, si la molécula es simétrica, no como la molécula de agua, que es asimétrica, los dipolos se pueden cancelar, ¿ya? Entonces, esto hace que moléculas como el metano
que tienen diferencias de electronegatividad entre carbono e hidrógeno de 0,4, lo que si ustedes tomaran solo la diferencia de electronegatividad de cada uno de los enlaces, haría que la molécula fuera polar. Sin embargo, eh, como la diferencia de carga entre los cuatro enlaces es de naturaleza vectorial, resulta que eh, estas diferencias de electronegatividad, carbono e hidrógeno, se anulan entre sí. Por lo tanto, la molécula de metano es una molécula apolar. No tiene separación de carga. Y ya vamos a definir esto. Bueno, en el enlace covalente dativo, para explicarlo de mejor manera, en lo que tenemos es que el nitrógeno comparte un par de electrones que no forman enlaces. Pero este par de electrones se puede unir a un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que ha perdido un electrón, el llamado protón. Y de esta manera el amoníaco se transforma en ion amónico. ¿Ya? Eh, para que esto no les cueste tanto, es importante, chiquillos, que ustedes eh, sepan que por lo menos el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos, el oxígeno tiene dos pares de electrones no compartidos, el azufre también, para que puedan predecir cuándo o no se va a formar un enlace covalente nativo. ¿Ya? El enlace metálico se los menciono, aunque es un enlace bastante especial. Resulta que se caracteriza porque los núcleos positivos de los átomos se mantienen fuertemente unidos gracias a que los electrones en este tipo de compuestos, como por ejemplo el cobre metálico, se encuentran en lo que se llama un mar de electrones. Este mar de electrones forma uniones de tipo covalente muy, muy, muy fuertes. Eh, porque además, fíjense que tenemos los núcleos que tienen carga positiva flotando en esta especie de mar de electrones que es típico de los metales. Y este tipo de interacción forma el llamado enlace metálico, que es propio de todos los elementos que tienen, que forman los llamados metales, cobre, oro, ¿ya? Níquel, cobalto, etcétera, etcétera. Ya, lo que me interesa que recuerden es que este tipo de enlace metálico es tan fuerte que hace que los compuestos estos tengan puntos de fusión bastante altos. En este sentido, se parecen a los cristales iónicos, como el del cloruro de sodio, aunque su naturaleza atómica es distinta. Bien, antes de terminar con esta parte, me gustaría mencionarles, volver un poquito al momento dipolar para que tengan una idea más clara de lo que es la polaridad. Fíjense que aquí llamamos momento dipolar del enlace. Cuando la diferencia de electronegatividad entre distintos átomos de una molécula, junto con la geometría, se describe físicamente por una magnitud que es vectorial, que mide la separación de carga dentro de la molécula. Entonces vamos a definir al momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar? Es una magnitud física, ya, que mide la polaridad de una molécula y nos permite determinar si esta es polar o apolar. Ahora, aunque yo no les voy a pedir que me hagan cálculos de polaridad de ninguna molécula, esta magnitud vectorial la vamos a llamar momento dipolar y es propia de todas las moléculas
que puedan formar un dipolo. Y se mide por una unidad, se las menciono por una cuestión de cultura general, que es el debye o divide, ¿ya? Entonces, el momento dipolar es un vector que nos permite definir si una molécula es polar o apolar, dependiendo de los dos factores que ya hemos considerado. La diferencia de electronegatividad de de los átomos de los elementos que se enlazan y también la geometría. Por ejemplo, la molécula de agua eh, tiene un momento dipolar que está dado por la magnitud vectorial de este vector que les dibujé yo acá. Y este vector es es la resultante de la suma vectorial de la separación de carga que se observa entre el oxígeno y el hidrógeno. Si ustedes suman estos dos vectores que están superpuestos sobre los enlaces oxígeno-hidrógeno, les va a dar una resultante donde la flecha está dirigida hacia el elemento más electronegativo. Entonces, cada uno de los enlaces nos permite definir un vector. Cada uno de los enlaces hidrógeno-oxígeno nos permite definir un momento dipolar que al sumarse, desde el punto de vista matemáticamente como vectores, por la regla del paralelogramo, se genera esta magnitud, que obviamente es distinta de cero. Esta, este momento dipolar que representa, que representa de forma muy importante, para que ustedes lo entiendan, la separación de carga, representa el hecho de que el oxígeno adquiera una carga, cierta carga parcial negativa y el hidrógeno, cada uno de estos hidrógenos, una carga parcial positiva que define el momento dipolar de la molécula y que hace que el momento dipolar de esta molécula sea distinta de cero. Por ejemplo, aquí tenemos varias moléculas que son apolares. Aquí tenemos esta molécula donde el grupo carbonilo está unido a dos hidrógenos, que claramente es apolar, perdón, es dipolar, es polar, perdón, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. El- la molécula de agua que ya hemos visto, eh, la molécula de anhídrido sulfuroso, SO2, que también es polar, ya tiene separación de carga, está definida por este vector, que es la resultante de la suma de los momentos dipolares de los enlaces azufre-oxígeno. En el caso del amoníaco, el amoníaco también es una molécula eh, polar, porque el momento dipolar que se genera resultante de la suma vectorial de los tres enlaces nitrógeno-hidrógeno, que representa cada uno un vector, nos da una magnitud vectorial que está definida por esta línea, que es distinta de cero. ¿Ya? Eh, Aquí les muestro otras moléculas que tienen momentos dipolares distintos de cero, por lo tanto, son moléculas que son eh, polares, ¿ya? Las moléculas no polares van a tener momentos dipolares nulos. Esto podría deberse a la baja diferencia de electronegatividad entre los elementos y de manera muy importante porque la suma vectorial de los momentos de enlace individuales se cancelan. Por ejemplo, el anhídrido carbónico, que está formado por, que ustedes conocen como CO2. La molécula de CO2 es lineal y aunque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, como cada uno de estos enlaces oxígeno-carbono con la polaridad dirigida hacia el oxígeno
define una magnitud vectorial. Como están opuestos y están antiparalelos, cada uno de estos vectores se cancelan entre sí, lo que hace que la geometría de la molécula sea del anhídrido carbónico, sea, sea cero. Por lo tanto, el anhídrido carbónico es una molécula apolar. ¿Ya? De esta manera, como ejercicio, ustedes podrían reconocer si esta molécula de azufre y flúor y esta molécula de boro e hidrógeno son polares o no. ¿Qué me pueden comentar con respecto a esto? ¿Serán estas moléculas polares o apolares? Lo vamos a discutir en el seminario. Bien, ya se han dado cuenta ustedes de que las moléculas que están unidas formando enlaces pueden presentar, debido a la distinta polaridad, o mejor dicho, debido a la distinta electronegatividad de los elementos que las conforman, de los átomos de los elementos que las conforman, pueden generar moléculas con separación de carga, donde una parte de la molécula adquiere una carga positiva y otra parte adquiere una carga negativa. Ahora, este tipo de diferencias o separación de carga que ustedes van a encontrar asociado a moléculas que son polares, son muy importantes porque definen las llamadas uniones, o son la causal de las llamadas uniones intermoleculares. ¿Ya? Fíjense, ¿y por qué es tan importante esto? Porque las uniones intermoleculares están directamente relacionadas con el estado físico de una determinada molécula, de una determinada especie molecular. Ustedes saben que las moléculas, eh, ustedes las pueden encontrar en estado gaseoso, líquido y sólido dependiendo de la temperatura. Pues bien, son las interacciones intermoleculares los que definen estos tres estados de la materia. Hay un cuarto estado, pero por ahora no nos vamos a preocupar, ¿ya? Que es el estado de plasma. En el estado gaseoso, debido a que los átomos se encuentran a una distancia relativamente grande los unos de los otros, no se manifiesta, no hay interacciones entre las moléculas. Las moléculas se mueven libremente. En el estado líquido, las moléculas se unen en forma transitoria. Las uniones se forman y se rompen constantemente, de manera que ocurre movimiento de traslación. Y esto es típico de moléculas de agua líquida, ¿ya? Propias de las moléculas que tienen características de dipolo. Y en el estado sólido, las interacciones entre las moléculas son muy fuertes y permanentes, de manera que tienen restringido el movimiento. Un típico ejemplo son los cristales de cloruro de sodio, por ejemplo, o los metales, ¿ya? La estructura típica de los metales, cobre, plata, níquel, oro, etcétera. Bien, hablemos de las llamadas interacciones dipolo-dipolo. Y se van a formar simplemente por interacciones de carga entre moléculas que son dipolos. Y cuando una molécula es un dipolo, una molécula va a ser un dipolo cuando tiene separación de carga, ¿ya? Por ejemplo, moléculas que tienen enlaces covalentes polares, ustedes ya hemos comentado esto en la clase, una parte de la molécula tiene una carga parcial positiva y la otra parte una carga parcial negativa. Es lo que se ve aquí. Les dibujé aquí estos monitos que representan moléculas que tienen separación de carga y que van a presentar interacción dipolo-dipolo. Estas moléculas son dipolos. En un dipolo, por definición,
hay separación de carga. Por ejemplo, la molécula de agua. Ahora, estos dipolos se orientan y se atraen por sus polos de signos opuestos. Entonces, esto es lo que genera las llamadas interacciones dipolo-dipolo, que son interacciones de carga, pero en general son interacciones débiles. Y la pregunta es, ¿más débil que qué? Son bastante más débiles y vamos a usar como referencia los enlaces covalentes. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo entre las moléculas, que se establecen entre distintas moléculas, debido a que cada molécula por separado es un dipolo que presenta interacciones de tipo electrostática de carga, debido a la formación de estos dipolos dentro de cada una de las moléculas, van a formar asociaciones. Estas asociaciones son mucho más débiles o más débiles que que los llamados enlaces de tipo covalente o enlace iónico que revisamos en la primera parte de la clase y que son intramoleculares. Ya, entonces hablamos de enlaces intermoleculares, que son los que se establecen entre moléculas, e intramoleculares, que son los enlaces normalmente covalentes o iónicos que se establecen dentro de una molécula. El puente de hidrógeno, y a esto le damos un capítulo aparte, porque es un dipolo bien especial. ¿Por qué es bien especial? Porque fíjense que la vida, en parte, se debe a la formación de los llamados puentes de hidrógeno, que son interacciones dipolo-dipolo. Tal como dice acá, es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo en la cual un hidrógeno, por ejemplo, este es un ejemplo, unido a un átomo electronegativo de una molécula de flúor, oxígeno o nitrógeno, es compartida con un átomo electronegativo, ¿ya? Flúor, oxígeno o nitrógeno de otra molécula. Entonces, el puente de hidrógeno que se establece entre moléculas de agua es un puente de hidrógeno característico. ¿Por qué se forma? Porque el agua es un dipolo donde los átomos de hidrógeno tienden a adquirir una carga positiva, polo positivo, y el oxígeno tiende a adquirir una carga más bien negativa, un polo negativo. Esta separación de carga dentro de las moléculas de agua facilitan, o mejor dicho, son la causa de la interacción dipolo-dipolo entre dos moléculas de agua. La parte negativa del oxígeno, la parte negativa del oxígeno interactúa por interacciones de carga electrostática con la parte positiva del hidrógeno de otra molécula de agua. Entonces, esta parte negativa de esta molécula de agua va a formar una interacción entre moléculas con otra molécula de agua, ¿ya? Y esto explica por qué las moléculas de agua, por ejemplo, son tienen puntos de fusión, perdón, tienen puntos de ebullición más altos que otras moléculas parecidas a esta, donde no se forman los llamados puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, repito, los pueden formar, tal como dice acá, se los leo de nuevo, flúor, oxígeno o nitrógeno, que interactúa con un átomo a través de un átomo de hidrógeno con otro átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno. En este curso nos vamos a preocupar más bien de los puentes de hidrógeno que forman el oxígeno con el hidrógeno y el oxígeno con el nitrógeno. El flúor forma puentes de hidrógeno también, pero lo vamos a ver un poquito menos. El puente de hidrógeno, tal como dice aquí, es la interacción molecular más fuerte del tipo dipolo-dipolo.
y como les dije anteriormente, explica el elevado punto de ebullición del agua. Estas líneas punteadas que aparecen acá son las llamadas, es un diagrama que es un dibujito, un monito que intenta representar las interacciones de carga entre el dipolo hidrógeno positivo y el oxígeno dipolo negativo, ¿ya? Y es por eso que se van a establecer este tipo de puentes de hidrógeno. Bien, los puentes de hidrógeno son importantes, son muy importantes en biología, porque hay una serie de moléculas biológicas como proteínas y ácidos nucleicos que interaccionan entre sí mediante la formación de puentes de hidrógeno, ¿ya? El otro tipo de interacciones dipolo-dipolo son las llamadas fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas bastante débiles de atracción entre moléculas que son eléctricamente neutras. Eh, de nuevo, son un tipo de interacción que se produce entre dipolos. Y estos dipolos pueden ser permanentes o inducidos. ¿Qué significa permanente o inducido? Que la molécula, dada su naturaleza, tiene siempre una separación de carga. Esto sería un dipolo permanente. O la interacción de una molécula con otra molécula puede generar una polarización de una molécula sobre la otra molécula. Ya, esto sería un dipolo inducido. Es típico de estas interacciones de Van der Waals, es típico de las moléculas apolares, que presentan dipolos muchas veces de carácter momentáneo y transitorio debido al movimiento de los electrones en las moléculas, generando zonas ricas y zonas pobres en electrones, ¿ya? Por ejemplo, moléculas muy apolares como el metano pueden interaccionar entre sí de manera bastante débil mediante las llamadas fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Eh, Esto es importante cuando estudien en bioquímica en el segundo año las interacciones que estabilizan las proteínas. Se van a dar cuenta de que las fuerzas de Van der Waals forman o son un capítulo importante en la estabilización de las interacciones proteicas. Como les decía, un dipolo puede inducir dipolos en moléculas vecinas, lo que hace que moléculas puedan interactuar. Ahora, las fuerzas de Van der Waals, eh, si bien son características de interacciones de tipo dipolar, son muy débiles, ¿ya? ¿Y qué importancia puede tener esto? Explica, por ejemplo, por qué gases constituidos por moléculas apolares como el oxígeno se pueden licuar cuando se baja mucho la temperatura. Pasan al estado líquido por lo que eh, el responsable de que el oxígeno y otros gases se licúen son las fuerzas de Van der Waals. Si estas fuerzas no existieran, ustedes no podrían obtener oxígeno líquido o nitrógeno líquido. Esto es porque cuando ustedes aumentan mucho la presión y bajan mucho la temperatura, se inducen dipolos en las nubes electrónicas de los átomos de oxígeno y estos dipolos, que son parciales, que no son permanentes, eh, son más bien inducidos, más que parciales son más bien inducidos, hacen que las moléculas de oxígeno, cuando la temperatura es muy baja y la presión es muy alta, se puedan asociar formando líquidos. Si no existiesen este tipo de interacciones en la naturaleza, el oxígeno diatómico y el nitrógeno diatómico molecular no se podría licuar. Bueno, y aquí les dejo algunas características de las fuerzas de Van der Waals para que las revisen cuando ustedes estudien esta materia. Y para terminar, eh, les he tratado de aquí de definir el tipo de interacciones intermoleculares que ustedes van a encontrar entre moléculas.
Algunas de estas van a ser, por ejemplo, interacciones de hidrógeno, otras van a ser interacciones de Van der Waals. Pero lo que me importa es que si hay un ion y un dipolo, se puede formar un tipo de interacción de carga. Lo mismo el enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno. Las interacciones dipolo-dipolo también son características de interacciones donde hay aparición de este tipo de uniones, ya, por ejemplo, entre moléculas como dos moléculas de agua, cada una dipolo, cada una dipolo. Eh, en el caso de los inducidos corresponden más bien a interacciones de tipo Van der Waals, ¿ya? Un típico ejemplo de las fuerzas de las llamadas fuerzas de Van der Waals son las fuerzas de dispersión de London que se producen entre dipolos inducidos, mejor dicho, dos dipolos inducidos, ¿ya? Si no les queda claro esto, lo podemos aclarar durante el seminario, pero no se preocupen tanto porque no es importante que lo adquieran de manera más bien conceptual. Cálculos no van a ver acá. Y me parece, ya, y aquí les dejo yo las energías de enlace de los distintos tipos de enlaces que existen en la naturaleza, ¿ya? Mientras mayor es la energía de enlace, más energía hay que aplicar para poder romper la interacción. Y con esto terminamos esta cápsula. Que les vaya muy bien, un feliz año nuevo y nos estaremos viendo el lunes de la próxima semana. Recuerden que vamos a tener seminario, así que estudien la materia.